El cielo se fundía con el mar. Naranja, morado y luego un violeta profundo y magullado. Las olas chocaban contra la orilla, cada oleada un suspiro hambriento. La playa, una extensión desolada de arena, se enfriaba bajo el sol moribundo. Las gaviotas volaban en círculos, sus graznidos haciendo eco de la soledad que se asentaba sobre el agua. A medida que el sol descendía lentamente, el horizonte se transformaba en un lienzo de colores vibrantes, cada tono más intenso que el anterior. Las sombras se alargaban, estirándose como si quisieran tocar el borde del océano. El aire se volvía más fresco, llevando consigo el aroma salado del mar y el susurro de historias antiguas. Las olas, incansables en su danza eterna, continuaban su vaivén, dejando una espuma blanca que se desvanecía rápidamente en la arena. Cada ola parecía contar un secreto, un susurro del pasado que se perdía en el viento. La playa, ahora casi desierta, era un refugio de paz y reflexión, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Las gaviotas, guardianas del crepúsculo, seguían su vuelo errático, sus siluetas recortadas contra el cielo en llamas. Sus graznidos, aunque solitarios, eran un recordatorio de la vida que persistía en este rincón del mundo. La soledad no era un vacío, sino una presencia palpable, una compañía silenciosa que abrazaba a todo aquel que se aventuraba en este paisaje crepuscular. El crepúsculo, con su abrazo suave y melancólico, envolvía la playa en un manto de serenidad. Era un momento de transición, un suspiro entre el día y la noche, donde los sueños y la realidad se encontraban brevemente antes de desvanecerse en la oscuridad. Elías, con el rostro marcado por la preocupación, vagaba sin rumbo. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones, cada una más oscura que la anterior. La soledad que sentía era abrumadora, como un peso invisible que lo aplastaba con cada paso que daba. Sus zapatos se hundían en la arena húmeda, dejando un rastro que la marea borraba rápidamente. Cada huella que desaparecía parecía simbolizar sus esperanzas desvaneciéndose en el vasto océano de incertidumbre. El sonido de las olas era un recordatorio constante de su insignificancia frente a la inmensidad del mar. Cada ráfaga de viento, llevando el aroma a sal y a descomposición, le helaba hasta los huesos. El frío penetrante no solo afectaba su cuerpo, sino también su espíritu, haciéndolo sentir más aislado y perdido. El sonido del viento era como un lamento, un eco de su propia desesperación. Buscaba desesperadamente una señal, una pista, cualquier cosa que aliviara el creciente nudo de desesperación en su pecho. Sus ojos escudriñaban la oscuridad, esperando encontrar algo que le diera un atisbo de esperanza. Pero la playa seguía siendo un lugar inhóspito, sin respuestas, solo más preguntas. Las olas chocaban violentamente contra las rocas, como si el mar compartiera su tormento interno. Las nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, presagiando una tormenta que reflejaba su estado emocional. Elías sentía que el mundo exterior era un espejo de su alma, turbulento y lleno de caos. Finalmente, se sentó en una roca, mirando fijamente al mar. Sus pensamientos eran un remolino de recuerdos y arrepentimientos. Se preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo había perdido todo lo que una vez amó. El océano, vasto e implacable, parecía ofrecerle una respuesta silenciosa. La vida es un viaje solitario, lleno de desafíos y misterios. Algo brilló en la distancia. Una botella, medio enterrada en la arena, atrapó los últimos rayos del sol poniente. Estaba cerca de un grupo de rocas. Las olas lamían su superficie de vidrio. La curiosidad, un destello en la oscuridad de su desesperación, atrajo a Elías hacia ella. Un escalofrío recorrió la espalda de Elías. Miró a su alrededor. La playa de repente parecía diferente, más amenazante. Las sombras de las rocas se alargaban, retorciéndose en formas grotescas.
Las olas, al chocar contra la orilla, sonaban como susurros guturales. El miedo, frío y agudo, atravesó su desesperación. El viento se levantó, azotando arena contra la cara de Elías. Tropezó hacia atrás desde la orilla del agua, agarrando el mensaje en su mano. Las gaviotas, sus graznidos ahora agudos y frenéticos, se dispersaron en el cielo oscurecido. Una ola, más grande que las demás, se estrelló contra la orilla, retirando la arena para revelar algo enterrado debajo. Una mano esquelética, sus dedos huesudos apuntando hacia el cielo crepuscular. El pánico se apoderó de Elías. Retrocedió, tropezando con un trozo de madera flotante. El mensaje se le escapó de las manos, llevado por el viento. Se lanzó hacia él, pero ya era demasiado tarde. Los susurros, antes débiles, ahora rugían en sus oídos. Tenía que salir. Tenía que escapar de la playa, de los susurros, de la mano esquelética que salía de la arena. Girándose, corrió, con la respiración entrecortada. A lo lejos, vio una luz, un faro en la oscuridad que se cernía. La esperanza frágil y fugaz parpadeó dentro de él. Corrió hacia la luz, con las piernas pesadas, sintiendo cada músculo arder con el esfuerzo. La oscuridad a su alrededor parecía viva, como si lo persiguiera, como si cada sombra tuviera ojos que lo observaban. El miedo lo impulsaba, pero también lo agotaba. Cada paso era una lucha contra el pánico que amenazaba con consumirlo, los pulmones ardiendo. A medida que se acercaba, su respiración se volvía más errática, cada inhalación un recordatorio de su fragilidad. El sudor le corría por la frente, mezclándose con las lágrimas de desesperación. Pero no podía detenerse, no ahora. La luz era su única esperanza, su único refugio en la vasta oscuridad. Vio que era una linterna, colgada de un poste de madera desgastado. La luz parpadeaba, como si también estuviera luchando contra la oscuridad. Se preguntó quién la había dejado allí y por qué. ¿Era una trampa o una señal de ayuda? No tenía tiempo para dudar. El alivio lo invadió, pero fue efímero. La linterna le ofrecía un respiro, pero también le recordaba que no estaba solo. Algo o alguien lo había guiado hasta allí. Amigo o enemigo, no podía estar seguro. Debajo de la linterna, clavada en el poste, había una botella. La curiosidad lo venció y la tomó con manos temblorosas. El vidrio estaba frío al tacto, un contraste con su piel caliente y sudorosa. Dentro, un mensaje, garabateado con la misma letra apresurada. «Te escucharon», decía. Las palabras resonaron en su mente, llenándolo de una nueva ola de terror. ¿Quiénes lo habían escuchado? ¿Qué querían de él? Y debajo, una sola palabra escalofriante: «Corre». Esa palabra lo congeló en su lugar. Era una advertencia, una orden. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Con el corazón latiendo con fuerza, dejó caer la botella y comenzó a correr de nuevo, sin mirar atrás. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, pero él no se detendría. No podía. Su vida dependía de ello.